Palabras probablemente describan a un hombre de ondantes guedejas y barba y cabello abundante. O bien pueden referirse al manto de pelos que Elías vestía. O sea que la opinión estaba dividida, según los traductores. Los hebreos dicen que era un hombre de gran cabellera, que tenía el cabello largo. Distintivo en él, distintivo. Lo que sacamos en conclusión es esto, que Elías lucía de forma diferente, evidentemente. Especialmente su cabello, como algo distintivo. Su forma de vestir también era diferente al de los guías espirituales. No se vestía como los sacerdotes de su época. Y tampoco predicaba en los lugares de reunión oculto regular. ¿Dónde fue a predicar Elías? ¿A dónde los reunió? En un monte, en el monte Carmelo. Ahí predicaba Elías. Entonces, ese es el look de Elías. ¿Y quién es el que viene? Elías. Tomo 3 de testimonios para la iglesia de Elena White dice lo siguiente. Aquellos a quienes Dios ha escogido para una obra importante siempre han sido recibidos con desconfianza y sospecha. Antiguamente, cuando Elías fue enviado con un mensaje de Dios al pueblo, no prestaron atención a la advertencia, pensaron que él era innecesariamente severo. Hasta pensaron que debía haber perdido el juicio, porque los denunciaba a ellos, el pueblo favorecido de Dios como pecadores y sus delitos como de un carácter tan grave que los juicios de Dios se levantarían contra ellos. Satanás y su hueste siempre se han unido contra aquellos que llevan el mensaje de amonestación y que reprenden los pecados. Los no consagrados también se unirán con el adversario de las almas para hacer tan difícil como sea posible el trabajo de los fieles siervos de Dios. ¿Fue recibido con los brazos abiertos Elías? No. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo va a venir esta a decirnos? Es muy severo. Nosotros somos el pueblo privilegiado de Dios. ¿Le suenan esas palabras a las palabras que se dicen ahora en día? Testimonio 3, Elena White dice en la página 308 a la 309. El profeta, como mensajero de Dios, ha reprendido los pecados del pueblo, denunciándole los juicios de Dios a causa de su maldad. Y ahora, solo y consciente de su inocencia, firme en su integridad y rodeado por una comitiva de hombres armados, Elías no muestra timidez, ni manifiesta la menor reverencia hacia el rey. ¿Era reverente hacia los seres humanos Elías? No. La hermana Juárez lo dice, ni manifiesta la menor reverencia hacia el rey. El hombre con quien Dios ha hablado y que tiene un sentido claro de cómo Dios considera al hombre en su depravación pecaminosa. Son palabras últimamente dichas. Miren lo que dice de Elías. El hombre con que Dios ha hablado, ¿quién es el hombre con que Dios ha hablado? Elías. Y tiene un sentido claro de cómo Dios considera al hombre en su depravación pecaminosa. Los Elías tienen que tener muy claro esa palabra, la depravación total del hombre. No tiene por qué disculparse ante Acab, ni rendirle homenaje. Como mensajero de Dios, Elías ahora ordena. ¿Elías ahora qué? Ordena. Como mensajero de Dios, Elías ahora ordena y Acab obedece inmediatamente, como si Elías fuera el monarca y él el súbdito. Elías exige que todo Israel y también todos los profetas de Baal se congreguen en el monte Carmelo. La tremenda solemnidad en el porte del profeta le da el aspecto de alguien que comparece ante la presencia del Señor Dios de Israel. La condición de Israel en su apostasía demanda un firme proceder, un lenguaje severo y una autoridad dominante. Pausa. Cualquiera podía llegar a ser el Elías o tenía que tener realmente ser severo y tener las cualidades del Elías. Presten atención, porque la profecía decía que iban a mandar a Elías, no a Juan. La condición de Israel en su apostasía demanda un proceder firme, un lenguaje severo y una autoridad dominante. Dios prepara el mensaje adecuado al tiempo y la ocasión. ¿Quién prepara el mensaje? Dios. Dios. Todo es Dios. A veces pone su espíritu en sus mensajeros para que den la voz de alarma día y noche, como hizo su mensajero Juan el Bautista. Enderezad el camino del Señor.
Luego, nuevamente, se necesitan hombres de acción que no se desviarán del deber, sino cuya energía se despertará y demandará: ¿quién está del lado del Señor? Que venga con nosotros. Dios tendrá un mensaje adecuado para enfrentar a su pueblo en sus diversas condiciones. Se mandan veloces mensajeros a todo el reino con el mensaje de Elías. Si no entendieron la última frase, vamos a repetirla de vuelta. Se mandan veloces mensajeros. ¿Quiénes son esos mensajeros? Son repetidores del mensaje. ¿Y con qué mensaje mandan? El mensaje de Elías. Oh, con el mensaje de Elías. Entonces Dios pone un mensaje y ese mensaje tiene que ser repetido. ¿Pero cuál es el mensaje que tiene que ser repetido? El mensaje de Elías. El mensaje de Elías. Dice, se mandan veloces mensajeros a todo el reino con el mensaje de Elías. Tomo 5. Testimonios para la Iglesia, página 182 a la 183. Ocosías mandó a sus siervos para interrogar a Baal-Zebud en Ecrón, pero en vez de un mensaje del ídolo, oyó la terrible denuncia del Dios de Israel. ¿La denuncia de quién? Del Dios de Israel. Del Dios de Israel. Del lecho en que subiste no descenderás, antes morirás ciertamente. Fue Cristo quien ordenó a Elías que dijese esas palabras al rey apóstata. ¿Quién era el Dios de Israel entonces? Cristo. Cristo. Cristo, ¿quién es el Dios de Israel? ¿Quién es Cristo? El Dios de Israel. Y miren lo que dice acá Elena Juárez, impresionante. Jehová Emanuel. No, pero no digan Dios Hijo, porque no está en la Biblia. Son términos que no están en la Biblia, y si no están en la Biblia, está mal. No le digan Cristo a Cristo que es Dios, porque Cristo solamente es el Hijo de Dios. El Dios de Israel es el Padre. No, el Dios de Israel es su Hijo. Es Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, Jehová Emanuel. Él es el Dios de Israel y nuestro Dios. Es el único camino al Padre. Y miren lo que dice Elena White. Jehová Emanuel. Jehová Emanuel. ¿Se puede poner Emanuel al Padre? No, imposible. ¿Emanuel quién es? Dios. Cristo. Pero es Cristo. Jehová Emanuel tenía motivo para estar muy agraviado por la impiedad de Ocosías. ¿Qué no habría hecho Cristo para ganar el corazón de los pecadores, para inspirarles inquebrantable confianza en sí mismo? Durante siglos había visitado a su pueblo con manifestaciones de la más condescendiente bondad y amor sin ejemplo. Desde los días de los patriarcas había mostrado que sus delicias son con los hijos de los hombres. Proverbios 8:31. ¿Quién era el que estaba hablando en Proverbios 8:31 que dice que mis delicias son con los hijos de los hombres? Cristo. Jehová Emanuel, más que claro, Jehová Emanuel. ¿Quién tiene razón que Proverbios 8 es Cristo? Nosotros, los que predicamos que Cristo es el Hijo engendrado, nacido de su Padre. Había sido un pronto auxilio para todos los que le buscaban con sinceridad. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, y en su amor, en su clemencia los redimió. Isaías 63:9. Recuerden eso, porque vamos a aprender hoy algo sobre Isaías 63:9. Sin embargo, Israel se había rebelado contra Dios, y se había apartado de él para buscar la ayuda del peor enemigo del Señor. ¿Quién era el peor enemigo del Señor? Dragón. La Trinidad. Dagón, Aser y Baal. ¿Cuál era el peor enemigo del Señor? La Trinidad. Los hebreos eran la única nación favorecida con un conocimiento del verdadero Dios. ¿Quién era la única nación que conocía a Dios? Los hebreos. Y en este contexto, ¿quién es el verdadero Dios? Cristo. Cristo. Cuando el rey de Israel envió a consultar el oráculo pagano, proclamó a los gentiles que tenía más confianza en sus ídolos que en el Dios de su pueblo, creador del cielo y de la tierra. Asimismo, los que profesan conocer la palabra de Dios le deshonran cuando se apartan de la fuente de fuerza y sabiduría para pedir ayuda o consejo a las potestades tenebrosas. Si la ira de Dios fue provocada por una conducta tal de parte de un rey perverso e idólatra, ¿cómo considerará una conducta similar seguida por los que profesan ser sus siervos? ¿Cómo va a considerar Cristo a los que profesan ser su pueblo si van a consultar a la Trinidad, a su Dios falso, al Dios de Roma?
Esta Trinidad era el Dios de Babilonia. ¿Y quién es la Babilonia moderna? ¿Quién es? Roma. La madre de las rameras. Y la madre de la ramera es una mujer. Y dice que los profetas falsos comen de la mesa de la mujer. Entonces adoran al Dios ¿de qué? De la mujer. ¿Y cuál es el Dios de la mujer? La Trinidad. Conflicto de los siglos, página 511 al 513. Elías fue acusado de turbar a Israel. Jeremías lo fue de traidor. Y Pablo de profanador del templo. Desde entonces hasta ahora, los que quisieron ser leales a la verdad fueron denunciados como sediciosos, herejes o cismáticos. ¿Cómo son puestos con título los que denuncian la verdad, los que denuncian la apostasía? Y da ejemplos. Elías, Jeremías y Pablo, ¿cómo los llaman? Como sediciosos, o sea, peleadores, herejes y cismáticos. Multitudes que son demasiado descreídos para aceptar la palabra segura de la profecía aceptarán con ilimitada credulidad la acusación dirigida contra los que se atreven a reprobar los pecados de moda. Esta tendencia irá desarrollándose más y más, y la Biblia enseña a las claras que se va acercando el tiempo en que las leyes del Estado estarán en tal contradicción con la ley de Dios, que quienes quieran obedecer a todos los preceptos divinos tendrán que arrostrar censuras y castigos como un malhechor. En vista de esto, ¿cuál es el deber del mensajero de la verdad? Llegará tal vez a la conclusión de que no se debe predicar la verdad, puesto que a menudo no produce otro efecto que el de empujar a los hombres a burlar o resistir sus exigencias. No. El hecho de que el testimonio de la palabra de Dios despierte oposición no le da motivo para callarlo, como no se lo dio a los reformadores anteriores. La confesión de fe que hicieron los santos y los mártires fue registrada para beneficio de las generaciones venideras. Los ejemplos vivos de santidad y de perseverante integridad llegaron hasta nosotros para inspirar valor a los que son llamados a actuar como testigos de Dios. Recibieron gracia y verdad, no para sí solos, sino para que, por intermedio de ellos, ¿por intermedio de quiénes? De ellos, el conocimiento de Dios iluminase la tierra. ¿Ha dado Dios luz a sus siervos en esta generación? En tal caso deben dejarla brillar para el mundo. Antiguamente el Señor declaró a uno que hablaba en su nombre: la casa de Israel, empero, no querrá escucharte a ti, porque no quieren escucharme a mí. ¿Qué le dice Dios a Ezequiel? La casa no te va a querer escuchar a ti, porque no me quiere escuchar a mí. Pero fíjense cómo sigue diciendo Dios. Sin embargo, dijo, les hablarás mis palabras, ora que oigan, ora que dejen de oír. No importa si escuchan, no importa si no quieren escuchar o se burlan. Le vas a decir mis palabras, porque son condenación o salvación al que quiera tomarlas. Al siervo de Dios en nuestros días se dirige la orden: eleva tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob sus pecados. En la medida de sus oportunidades pesa sobre todo aquel que recibió la verdad la misma solemne y terrible responsabilidad que pesara sobre el profeta, a quien el Señor dijo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, por tanto oirás de mi boca la palabra y les amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al inicuo, hombre inicuo, ciertamente morirás, si tú no hablas para amonestar al inicuo de su camino, él, siendo inicuo, en su iniquidad morirá, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Pero cuando tú hubieres amonestado al inicuo de su camino, para que se vuelva de él, si no se volviere de su camino, por su culpa morirá, mas tú has librado a tu alma. El gran obstáculo que se opone a la aceptación y a la proclamación de la verdad es la circunstancia de que ella acarrea inconvenientes y oprobio. Este es el único argumento contra la verdad que sus defensores no han podido nunca refutar. Pero esto no arredra a los verdaderos siervos de Cristo. Ellos no esperan hasta que la verdad se haga popular. Convencidos como lo están en su deber, aceptan resueltamente la cruz, confiados como el apóstol Pablo en que lo momentáneo y leve de nuestra tribulación nos obre
un sobremanera alto y eterno peso de gloria, teniendo como antaño Moisés por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Cualquiera que sea su profesión de fe, solo los que son esclavos del mundo en sus corazones obran por política más bien que por principios en asuntos religiosos. Debemos escoger lo justo porque es justo y dejar a Dios las consecuencias. El mundo debe sus grandes reformas. El mundo debe sus grandes reformas a los hombres de principios, fe y arrojos. Esos son los hombres capaces de llevar adelante la obra de reforma para nuestra época. Así dice el Señor: escuchadme, los que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis el vituperio de los hombres, ni os acobardéis con motivo de sus ultrajes, porque como a un vestido los consumirá la polilla, como a la lana los consumirá el gusano, mas mi justicia durará para siempre, y mi salvación de siglo en siglo. ¿Está bien claro? Que le guste al pueblo o no le guste, te guste a ti o no te guste, cuando Dios ordena a sus mensajeros dar un mensaje, ese mensaje es la voz de Dios. Vamos a estudiar el segundo Elías. ¿Quién fue el segundo Elías? Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Era un grupo el segundo Elías? No, ¿Cuántas personas eran? uno. Uno solo. Este es el cumplimiento parcial de la profecía de Malaquías. Juan fue enviado a Israel en su máxima apostasía. Igual que Elías, Tisbita, Juan es enviado en su máxima apostasía. Pero esta vez no era la apostasía de punto de vista de adoración a los ídolos. ¿Cómo era la apostasía? Era una apostasía legalista y formalista. Todo lo habían convertido en formas y de una forma legal. Todo era un comercio, la religión. Pero no era idolatría. Era un comercio. Era legalismo y formalismo. Juan era del pueblo de Dios de nacimiento. ¿Juan era del pueblo de Dios de nacimiento o se convirtió al judaísmo de grande? Era de nacimiento. De nacimiento. Juan no estudió teología ni era sacerdote. Ahora Juan era hijo de pastor. Su papá era pastor. Su papá era el sacerdote Zacarías. Hijo de sacerdote era Juan. Lucas capítulo 1, versículo 8 al 17. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. ¿Qué iba a hacer Juan? A restaurar los corazones. Dice, y hará que muchos, pero muchos no son todos, muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Qué iba a ser el trabajo de Juan? Convertir el corazón de los hijos de Israel a Dios. ¿Y quién era el Señor Dios de ellos? Cristo. Cristo. ¿A quién señaló Juan? Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién iba a convertir los corazones? A Cristo. Atrás mío viene uno más poderoso que yo. Presten atención, porque se combinan todos los Elías para que usted comprenda quién podría ser el último. Si usted no entiende quién es el último, usted está perdido. Así sencillamente, porque vamos a estudiar esto en la profecía. Versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Para qué vino Juan el Bautista? A preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea que si no enviaba a Juan el Bautista, ¿iba a encontrar a alguien? No. ¿Yeshua? No iba a encontrar a nadie. ¿Es importante la tarea de Elías? Amén. Muy importante.
Mateo 17, 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Miren, le preguntan eso a Cristo. ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Y por qué decían los escribas eso? Porque los escribas conocían claramente las escrituras, que antes que venga el Dios de Israel iba a enviar a su profeta Elías. Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaura todas las cosas. ¿A qué viene Elías? A restaurar. Eso es muy importante. Dice, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cristo dice, pero miren, esto es impresionante. Cristo dice, el Elías tiene que venir porque tiene que restaurar todas las cosas. Y cuando les dice eso, después les dice que el Elías ya vino, solo que no le conocieron. Cristo muestra el final con el principio. Pero hubo algunos que sí reconocieron al Elías, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Claramente, porque fueron bautizados por él y crecieron sus palabras. Entonces lo que significa esto que estamos estudiando es que cuando venga el Elías, los que los reconozcan van a realmente reconocer el mensaje de Dios. Y ese pueblo va a estar preparado para el pronto retorno de Cristo. Porque lo importante no es el Elías, sino es el mensaje que trae Elías. Amén. Eso es lo importante. Pero si no se reconoce quién trae ese mensaje, ¿cómo pueden creer en el mensaje? Es sencillamente imposible. Mateo, capítulo 11, versículo 7 al 15. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? O sea, como se visten los sacerdotes de hoy en día. ¿A eso fueron a ver? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, los que se visten como los presidentes, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, ¿a quién? Al Elías. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Ya esto lo estudiamos en el DVD Los Valientes. Elías no se vestía como los sacerdotes de su época. Eso significa que cuando Dios iba a enviar al Elías otra vez, no se iba a vestir como un pastor, no se iba a vestir con traje y corbata, y no iba a predicar en las iglesias. ¿Dónde predicaba Elías? No, bueno, al lado del Jordán, ahí predicaba Elías. No predicaba en los lugares comunes de reunión, tenían que acercarse a él. Son todas características que tienen que tomar en cuenta si usted quiere reconocer al Elías y si quiere salvarse. Conflicto y valor, página 276, Elena White dice lo siguiente. ¿Qué hizo grande a Juan el Bautista? Negó su atención al cúmulo de las tradiciones presentadas por los maestros de la nación judaica y la dirigió a la sabiduría que viene de lo alto. Pausa. ¿Qué fue lo que hizo grande a Juan el Bautista? Negó a la sabiduría, las doctrinas establecidas en Roma. No. Las establecidas en los egipcios. No. ¿Establecidas dónde? Por los maestros de la nación judaica. ¿Cómo se aplica eso hoy? ¿Quiénes son los maestros de la nación adventista? Los pastores, los doctores en teología. Entonces cuando venga Elías, ¿qué va a hacer?
Va a negar. Va a negar el cúmulo de las doctrinas puestas por los maestros de la iglesia adventista. Sigo leyendo la cita. Juan el Bautista no fue hecho idóneo para su elevada vocación de precursor de Cristo mediante el contacto con los grandes hombres de la nación en las escuelas de Jerusalén. Otra pausa. Elías no aprendió nada entonces de los pastores. No fue a las escuelas de teología. No estudió en las escuelas de Andrews, de Montemorelos, de la Universidad Adventista del Plata. No, no estudió. ¿Dónde estudió? De la palabra de Dios exclusivamente. Juan el Bautista no fue hecho idóneo por su elevada vocación de precursor de Cristo mediante el contacto con los grandes hombres de la nación en las escuelas de Jerusalén. Salió al desierto, donde las costumbres y las doctrinas de los hombres no pudiesen moldear su mente, donde pudiese tener comunión con Dios sin ser estorbado. Juan, capítulo 1, versículos 6 al 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Esto es muy importante, muy importante. ¿A qué vino Juan? A dar testimonio de la luz. ¿Juan era la luz? No. No. ¿La luz quién era? Cristo. Pero venía a dar testimonio de Cristo, para que todos creyesen por él, por Juan el Bautista. Dios siempre ha trabajado por elementos humanos, siempre ha trabajado por elementos humanos y va a seguir con la misma base impuesta en toda la historia. Él cuando muestra un molde de proceder, siempre es el mismo procedimiento en cada reforma. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dirigió la atención de su mensaje ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Elías dirigió la atención de su mensaje ¿a quién? A Cristo. Al Dios de Israel, a Cristo, a Dios de Israel. Él puso el cordero ahí, él lo cortó en pedazos, él lo bautizó. ¿A quién puso la atención? ¿Se la dirigió a él mismo? No, a Cristo la dirigió. La atención tiene que ser dirigida a Cristo todo el tiempo. Juan reconstruye la verdadera adoración al Dios de Israel, lo mismo que hizo Elías. Juan señaló al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El tercer Elías tiene que predicar a Cristo, tiene que enseñar quién es Cristo, tiene que hacer entender al que lo escuchan en su mensaje que Cristo es el único ser que puede dar vida eterna, es el único ser que puede ser hallado en ti. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y también enseña, miren lo que enseña Juan: he aquí el Cordero de Dios. En esa frase enseña de que el Cordero de Dios significa que hay dos personas, el Cordero y Dios, fíjense. Y el Cordero es justamente el que salió de Dios, el Hijo de Dios. Tiene que enseñar claramente la verdadera deidad. Marcos capítulo 6, versículo 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Ahora vamos a estudiar un poquito la historia que rodea a Juan. ¿Qué está ocurriendo en la época de Juan? Otra vez los mismos personajes. ¿Quién es el rey en este caso? Herodes. Herodes. Vamos a poner acá solamente chiquito. Herodes. Herodes. Herodes es el rey. Es el poder político. Ahora, hay un problema con Herodes. ¿Con quién está casado Herodes? Herodías. Ahora Jezabel se convirtió en Herodías. ¿Era una unión lícita entre ellos? No. Ilícita, porque Herodías era la mujer de su hermano. Fíjense. Y dice el texto que acabamos de leer. Dice: y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. ¿Quién es el que incitaba a Herodes? Herodías. ¿Quién es el enemigo más peligroso de Juan el Bautista? La mujer. La mujer. Y vamos a seguir leyendo. Marcos 6, 19 al 24. Pero Herodías le acechaba. ¿Quién le acechaba? Herodías. Y deseaba matarle y no podía. Fíjense. Herodías quería matarlo pero no podía porque necesita ¿qué? El poder político. El poder político necesita. Pero y también necesitaba algo más.
Vamos a ver, porque las historias son paralelas, fascinantes. Dice, Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan. Herodes era una persona que temía a Dios, fíjense, una persona que temía a Dios. Pero, dice, temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Punto. Herodes, que era el poder político, dice que estaba protegiendo por un tiempo al profeta. Protegía la verdad porque le temía. Todo esto se va a aplicar después en el amplio panorama de la última cena. Jezabel o Herodías va a querer matar a justamente el pueblo de Dios, pero justamente el poder político por un tiempo lo va a proteger hasta que caiga en una trampa. Vamos a seguir leyendo. Versículo 21. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y los principales de Galilea. Punto. Justamente hay muchas cosas que puedo enseñar acá, pero no me quiero desviar porque vamos a tardar mucho tiempo. ¿Quién estaba reunido? Príncipes, reyes, estaban reunidos en un cumpleaños y estaban tomando vino, estaban todos borrachos. Eso lo dice la hermana Juárez, no hace falta que se lo lea ahora. Estaban borrachos. ¿Quién es el que da el vino? La mujer. Y habían perdido su capacidad de pensar. Había una unión de reyes. ¿Qué dice la profecía de Apocalipsis? Que justamente la mujer fornica con los reyes. Estaban los reyes unidos, estaban tomando, estaban festejando. Y miren lo que dice. Era un día oportuno. Versículo 22. Entrando la hija. Ahora tenemos otro personaje. La hija. Entrando la hija. O sea que Herodías tiene una hija. Y es buena la hija de Herodías. No es prostituta como su madre. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿termino qué dije? Madre. Miren lo que hay en esta profecía. Hay rey, hay hija y hay madre. Tenemos una profecía final para nosotros donde hay un rey, que es un poder político, que hay una mujer prostituta que es madre, y hay unas hijas prostitutas como la madre. ¿Tenemos eso? ¿Hay una unión entre los tres? Esto es Apocalipsis 13. Estamos leyendo Apocalipsis 13. Dice, saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, ¿quién es el que encabeza la maldad? ¿Quién es? La madre. La madre. Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. ¿Quién es el que pide la muerte? ¿Quién es el que pide? La madre. El peor enemigo del pueblo de Dios siempre, y lo ha sido, y lo va a volver a ser, la madre. La madre de las rameras. La mujer prostituta. Ese es el enemigo número 1 del pueblo de Dios. Pero fíjense algo. Los enemigos de Elías son los siguientes. El rey, otra vez, en este caso es Herodes. La mujer, que es Herodías, que es la madre. Y justamente, vamos a poner acá, algo que no pusimos, lo vamos a poner acá arriba. Acá estaban los falsos profetas en la época de Elías. Falsos profetas. En este caso, este papel de falsos profetas, en este caso, ¿cómo se llama acá? En la historia de Juan el Bautista, ¿cómo se llama? La hija, muy bien, la hija. Entonces vamos entendiendo que las profecías, los detalles, hay detalles que se van revelando y tenemos que unir las dos historias, la historia de Elías con la historia de Juan el Bautista para tener el completo panorama del final. Porque fíjense, no había falsos profetas acá en la historia de Elías II, Juan el Bautista, pero había una hija. No había una hija en la historia del primer Elías, pero estaban los falsos profetas. Pero cumplen el mismo papel. Los falsos profetas estaban al servicio de la reina. La hija estaba al servicio de la reina. Entonces los enemigos son de Elías II. El rey, que es el poder político. La madre, que es la mujer prostituta. Y su hija, que son igualmente a los falsos profetas cuando vemos la profecía completa, con todos los detalles. No tenemos nosotros en Apocalipsis 13 que las hijas de la mujer,
que son todas las iglesias que nacieron, llega un momento que se convierten en prostitutas y llega un momento en que se convierten en la imagen de la bestia, cuando justamente se unen y se hacen un protestantismo apóstata. ¿Quiénes son esos falsos profetas? Y al final se convierten en falsos profetas, porque hay tres poderes al final. Está el dragón es el poder político, el dragón es Satanás, pero el término dragón, aparte de ser Satanás, es el poder político. A Egipto se le llamó dragón y era el poder político de Egipto. A Roma imperial se le llamó dragón, pero es el poder político donde actúa Satanás. Y el dragón final es justamente la política del mundo. Ese es el dragón, el escenario final. Tenemos el dragón, tenemos la bestia y tenemos el falso profeta. Justamente los mismos, siempre los mismos actores. El poder político, el poder religioso y los falsos profetas, que son los hijos prostitutos del poder religioso. Ok. La madre, fíjense, otra vez, como hicimos con el primer Juan, con el primer Elías. La madre es la que incita al rey y manipula a la hija. La madre. La madre necesita al rey y a su hija para ejercer el poder y lograr sus planes. No puede hacerlo sola la madre. La madre no podía. Dice que quería matar a Juan, pero no podía. Entonces necesita la ayuda ¿de quién? De su esposo y de la hija. Los tres se unen bajo engaño como sea, pero los tres se tienen que unir para que se dicte la sentencia de muerte. En el mismo caso de profeta Elías. Primero. Y la madre es el enemigo más peligroso de Juan. La unión del rey, la madre y los falsos profetas, que es la hija, otra vez, siempre da persecución de los hijos de Dios, pero también provoca la ira de Jehová, o la ira del Cordero. Primeros escritos, página 153 a la 155. Juan informó a sus discípulos que Jesús era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Mientras terminaba su obra, enseñó a sus discípulos a mirar a Jesús y seguirlo como el gran maestro. La vida de Juan estuvo cargada de tristeza y abnegación. Anunció el primer advenimiento de Cristo, pero no se le permitió presenciar sus milagros ni gozar del poder que el Señor manifestó. ¿No se le permitió qué a Juan? Presenciar sus milagros ni gozar del poder que el Señor manifestó. Juan sabía que debía morir cuando Jesús asumiese las funciones de maestro. Sabía Juan que tenía que morir. Rara vez se oyó su voz fuera del desierto. Hacía vida solitaria. No se aferró a la familia de su padre para gozar de su compañía. Abandonó su familia de su padre. Escucha, quedó solo, sin familia, Juan. Sino que se apartó de ella para cumplir su misión. Se apartó de la familia. Muchedumbres dejaban las atareadas ciudades y aldeas y se aglomeraban en el desierto para oír las palabras del asombroso profeta. Juan aplicaba la segura raíz del árbol, reprobaba el pecado sin temer las consecuencias y preparaba el camino para el Cordero de Dios. Herodes fue afectado mientras escuchaba los testimonios poderosos y directos de Juan y con profundo interés averiguó qué debía hacer para llegar a ser su discípulo. Juan sabía que estaba por casarse con la esposa de su hermano, mientras que este último vivía todavía, y dijo fielmente a Herodes que esto no era lícito. Herodes no estaba dispuesto a hacer sacrificio alguno. Se casó con la esposa de su hermano, y por influencia de ella apresó a Juan y lo puso en la cárcel, con la intención de soltarlo más tarde. Mientras estaba en la cárcel, Juan oyó a sus discípulos hablar de las grandes obras de Jesús. Él no podía oír sus palabras misericordiosas, pero los discípulos le informaron y lo consolaron con lo que habían oído. Antes de mucho, Juan fue decapitado. ¿Cómo murió Juan? Decapitado por influencia de la mujer de Herodes. Vi que los discípulos más humildes que seguían a Jesús y que presenciaban sus milagros y oían las palabras de consuelo que caían de sus labios eran mayores que Juan el Bautista, es decir, eran más exaltados y honrados, tenían más placer
en su vida. Juan vino con el espíritu y el poder de Elías a proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se me señalaron los últimos días y vi que Juan representaba a aquellos que iban a salir con el espíritu y el poder de Elías para pregonar el día de ira y el segundo advenimiento de Jesús. Consejos para los maestros, padres y alumnos. 4:31, 4:32. Jesús y Juan fueron representados como ignorantes por los educadores de aquel tiempo. Pausa. ¿Cómo fueron representados tanto Jesús como Juan? Como ignorantes. Imagínense decirle a Jesús ignorante. ¿Y saben por qué? Le decían ignorante, yo le voy a decir por qué. Voy a volver a leer la cita que está impresionante. Juan y Jesús fueron representados como ignorantes por los educadores de aquel tiempo, porque no habían aprendido en las escuelas de los rabinos. Porque no habían estudiado teología en las escuelas de la iglesia, que eran ignorantes. Pero el Dios del cielo era su maestro. ¿Quién era el maestro de Juan? Pero el Dios del cielo era su maestro, y todos los que les oían se quedaban asombrados por su conocimiento de las Escrituras. La primera gran lección de toda educación consiste en conocer y comprender la voluntad de Dios. Debemos hacer en cada día de la vida el esfuerzo para obtener este conocimiento. Aprender la ciencia por la sola interpretación humana es obtener una falsa educación. Pero el aprender de Dios y de Cristo es conocer la ciencia del cielo. Aprender de Dios y de Cristo. ¿Cuántas personas ven ahí? Dos personas. La confusión que se nota en la educación proviene de que la sabiduría y el conocimiento de Dios no han sido ensalzados. ¿Por qué hay confusión? Porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. Cada día con Dios, página 197. Cuando Juan predicaba en el desierto de Judea y los fariseos y saduceos acudían para bautizarse, el intrépido predicador de la justicia les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Al acudir a Juan, esos hombres no lo hacían por motivos rectos. Sus principios y procedimientos eran corruptos. Sin embargo, no se daban cuenta de su verdadera condición. Llenos de orgullo y ambición, no vacilaban en echar mano de cualquier medio que los capacitara para exaltarse a sí mismos y fortalecer su influencia sobre la gente. Y el bautismo administrado por este joven y popular maestro podría ayudarles, según les parecía, a cumplir esos designios con más éxito. ¿Cómo llamaban a Juan el Bautista? Joven popular maestro. Joven popular maestro. Sus motivos no estaban ocultos para Juan, quien los enfrentó con esta escrutadora pregunta: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Si hubieran escuchado la voz de Dios que hablaba en sus corazones, habrían dado evidencias de ese hecho mediante frutos dignos de arrepentimiento. Pero esos frutos no se veían. Habían escuchado la amonestación como si fuera solo la voz del hombre. Se sentían encantados con el poder y la osadía con la que hablaba Juan. Les encantaba el poder y la osadía con que hablaba Juan. Pero la convicción del Espíritu de Dios no llegó a sus corazones. Y como resultado cierto de ello, la palabra hablada no daba fruto para vida eterna. Nadie está más lejos del reino de los cielos que los formalistas llenos de justicia propia, saturados tal vez de orgullo por causa de sus logros, mientras están totalmente desprovistos del Espíritu de Cristo y están dominados por la envidia, los celos y el amor a la alabanza y la popularidad. Pertenecen a la clase a la cual Juan calificó de generación de víboras, hijos del maligno. Sirven a la causa de Satanás con más eficiencia que el más vil de los libertinos, porque éste no disfraza su verdadero carácter y se lo ve tal como es. Esto es una lección que nos tiene que sacudir a todos nosotros. Se le acercaban al Elías porque le encantaba cómo predicaba y su osadía.
Pero dice la Escritura que eran peores que los que directamente apostatan de todos. ¿Quiénes son nuestros peores enemigos? Los que están adentro, los que empiezan a poner ideas contra el mensajero. Ideas, historias y dudas. Justamente esos que se le pegaron a Juan. ¿Qué dice lo que está escrito acá? Escuchen, lo voy a leer de vuelta. Nadie está más lejos del reino de los cielos que los formalistas llenos de justicia propia, saturados tal vez de orgullo por causa de sus logros, mientras están totalmente desprovistos del Espíritu de Cristo y están dominados por la envidia, los celos y el amor a la alabanza y a la popularidad. Pertenecen a la clase a la cual Juan calificó de generación de víboras, hijos del maligno. Sirven a la causa de Satanás con más eficiencia que el más vil de los libertinos. ¿Cómo sirven esta gente? Con más eficiencia que el más vil de los libertinos. Porque éste no disfraza su verdadero carácter y se lo ve tal como es. Deseado de todas las gentes, página 109. También se creía que antes del advenimiento del Mesías, Elías aparecería personalmente. ¿Por qué creían esto las personas? Porque es una profecía y estaba escrito. Yo les envío al profeta Elías. Estaba escrito. Juan salió al cruce de esta expectación con su negativa, pero sus palabras tenían un significado más profundo. Jesús dijo después, refiriéndose a Juan, si queréis recibirlo, este es el Elías, el que había de venir. Juan vino con el espíritu y poder de Elías para hacer una obra como la que había hecho Elías. Si los judíos le hubiesen recibido, pausa, voy a recalcar bien este statement. Si los judíos le hubiesen recibido, esta obra se habría realizado en su favor. ¿Qué pasaba si los judíos lo recibían? Se hubiera realizado una obra en favor a los judíos. Si es que lo hubieran recibido. ¿Vino el Elías o no vino? Sí. Vino el Elías. ¿Estaba ahí entre ellos o no? Sí, sí. ¿Lo reconocieron? No. No lo reconocieron, salvo un pequeño remanente. Si los judíos le hubiesen recibido, esta obra se habría realizado en su favor, pero no recibieron su mensaje. Para ellos no fue Elías. ¿Para ellos no fue quién? No fue Elías para ellos. No pudo cumplir en favor de ellos la misión que había venido a realizar. Miren, esto es más que importante. Si los judíos no reconocían a Juan como Elías, ¿tenían salvación? No tenían salvación. Siempre decían, y esta persona cavernícola, vestido no como los sacerdotes, no viene al templo, no adora con nosotros, y encima viene sin estudio en las universidades adventistas. ¿Es el profeta Elías? Yo no lo creo. Tenemos otros mensajeros. ¿Podían ser salvos esas personas que pensaban así? No, absolutamente no. Para ser salvos tenían que reconocer a quién primero. A Elías. Antes que a Jesús, porque para eso lo mandó. Historia de la Redención, página 405 y 406. Se me señaló la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Juan fue enviado con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino de Jesús. Los que rechazaron el testimonio de Juan no fueron beneficiados por las enseñanzas del Señor. Punto. ¿Qué pasaba con los judíos que rechazaban a Juan? No fueron De nada les beneficiados sirvió. por De nada el- les sirvió Cristo. De nada les sirvió. ¿Qué va a pasar con los que rechacen al Elías que estaba profetizado que tenía que venir? El último Elías. ¿Qué pasa con los que rechazan? ¿Qué pasa? De nada les No, sirve. De nada les sirve porque no van a recibir a Cristo. Cristo no los va a recibir a ellos, porque para eso les manda su mensajero. Su oposición al mensaje que anunciaba su venida los ubicó donde no podían recibir fácilmente las evidencias más concluyentes de que él era el Mesías. Satanás indujo a los que rechazaron el mensaje de Juan a que avanzaran aún más, es a saber, a que rechazasen y crucificasen a Cristo. Al hacerlo, se situaron donde no pudieron recibir la bendición del Pentecostés, que les habría enseñado el camino al santuario celestial. Fíjense, yo rechazo al mensajero, no puedo recibir nunca a Cristo. Jamás, no lo puedo recibir. Y fíjense, en estas horas, en este momento, si rechazamos a lo que Dios envía,
no vamos a ser parte de la lluvia tardía, porque justamente lo que acaba de decir Elena White, los que rechazaron a Juan el Bautista no pudieron beneficiarse con Cristo y no pudieron beneficiarse con el Pentecostés. ¿Nosotros estamos esperando un Pentecostés hoy en día o no? ¿Estamos esperando el bautismo del Espíritu Santo o no? Los que sean bautizados con el Espíritu Santo va a ser un pueblo unido, unido en doctrina, no peleado, no grupitos por ahí que unos creen en una cosa, otros creen en otra cosa. No, el pueblo que reciba el Espíritu Santo de la promesa va a ser el pueblo que está unido en una verdad, está unido en espíritu. El rasgamiento del velo del templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos ya no serían aceptados. El gran sacrificio ya había sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés apartó la atención de los discípulos del santuario terrenal para dirigirla al celestial, donde Jesús entró por medio de su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Pero los judíos fueron abandonados en medio de las tinieblas más completas. Perdieron toda la luz que podrían haber tenido acerca del plan de salvación y siguieron confiando en sus inútiles sacrificios y ofrendas. El santuario celestial había reemplazado al terrenal, pero ellos no se dieron cuenta del cambio. Por lo tanto, no podían beneficiarse con la mediación de Cristo en el lugar santo. Pausa. Cuando Cristo envía el mensaje, si no se acepta el mensaje, las formas de religión continúan, como si nada hubiera pasado, pero no saben que quedaron dejados en perfectas tinieblas, en las más profundas oscuridades, sin poder beneficiarse con la salvación. ¿Por qué? Porque no aceptaron a Juan el Bautista en su tiempo, porque no aceptaron a Elías Tisbita en su tiempo, porque no aceptaron el mensaje y el mensajero que Dios envía en el tiempo apropiado. Muchos consideran con horror la conducta seguida por los judíos al rechazar a Cristo y crucificarlo. Y cuando leen la historia del trato vergonzoso que recibió, creen que lo aman y que no lo habrían negado como Pedro, ni lo habrían crucificado como los judíos. Pero Dios, que lee los corazones de todos, probó el amor a Jesús que ellos profesaban tener. Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción que se dio al mensaje del primer ángel. Pero muchos de los que profesaban amar al Señor y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. En vez de recibir el mensaje con alegría, afirmaron que era un engaño. Aborrecieron a los que amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. Los que rechazaron el primer mensaje no se pudieron beneficiar con el segundo. Tampoco pudieron beneficiarse con el clamor de medianoche, que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Al rechazar los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pudieron ver alguna en el mensaje del tercer ángel que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. Esta historia se repitió al pie de la letra con un hombre que se llamó William Miller, el que no aceptó el primer mensaje angélico proclamado por William Miller. ¿Se pudo beneficiar con el segundo? No. ¿Podían unirse al grupo de Miller rechazando a Miller? No. Los milleritas eran grupos separados por ahí que cada uno tenía su propio ministerio independiente. Unos se llamaban los milleritas, otros se llamaban los seguidores de Pedro, otros... ¿Así era el grupo? No. Estaban bajo un mismo sentir, tenían un mismo nombre, no había ministerios independientes, había una sola verdad y todos eran parte de esa verdad, y esa verdad fue iniciada por ¿cuántas personas? Una sola persona, y que lleva hasta el día de hoy su nombre, los mileritas. Y ese fue el inicio de la iglesia adventista. Vamos a ver cómo se cierra la iglesia adventista. Tercer Elías, el mensajero. Este es el cumplimiento total y final de la profecía de Malaquías. Malaquías, capítulo 3, versículo 1 al 18.
He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. Traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como los días pasados y como los días antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Pausa. Ya estudiamos que justamente Dios envía su mensajero, que iba a preparar el camino delante de él, y ese mensajero iba justamente a preparar a los que iban a estar de pie. Solamente ahí iba a estar un grupo en pie. ¿Y quiénes son? Vimos la respuesta, los 144.000. Pero para que los 144.000 puedan estar en pie, Dios les envía un mensajero. Les envía con ese mensajero un mensaje maravilloso. No es un mensaje único, es un mensaje profético y doctrinal, completo. Reconstruye la adoración al Dios verdadero y le da el tiempo profético en donde viven. Versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿En qué? Fíjense que el mensaje de Elías incluye el amor que usted siente por esta verdad. ¿Saben por qué? Porque cuando usted reconozca la verdad y saben el tiempo profético que vivimos, realmente usted tiene que hacer parte de esta plataforma. Tiene que proveer sus bienes, tiene que proveer su dinero, no por obligación, sino por amor, porque necesitamos repartir la verdad que a usted le llegó a todo el mundo. Entonces, ¿en qué le hemos robado a Dios? ¿En qué? En los diezmos y en las ofrendas. El mensaje de Elías también incluye que Dios requiere su ayuda para dar a luz esta verdad impresionante. Y eso vamos a tratar un poco más adelante. Vamos a seguir. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Miren lo que dice el pueblo. ¿De qué sirve guardar los mandamientos? ¿Qué ganancia tiene? Miren cómo todos los que no guardan los mandamientos son prosperados, tienen dinero. ¿De qué sirve servirte al Jehová de los ejércitos? Eso justamente dice el pueblo de Dios. Versículo 15. Decimos ahora, bienaventurados, miren lo que dice el pueblo, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ahora escuchen lo que dice Jehová. Entonces, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero.
Ahí está hablando ya de un remanente. Entonces, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él. Ese libro de memoria se llama el libro del Cordero. Y los que se vuelven a la ley de Dios